gustan mucho los coches y eso me llevó a estudiar ingeniería mecánica como primera profesión. Intenté dedicarme un poco a ello y cuando trabajaba en una fábrica que hacía máquinas para líneas de producción, pues me di cuenta que diseñar o fabricar los mecanismos, que es lo que hace la ingeniería mecánica, para automatizar una línea de producción, pues como que no es suficiente, ¿no? Esos mecanismos tienen que ser activados de cierta manera y ahí es donde entra la automatización industrial. Quise dedicarme más a la automatización industrial y como que indagando un poco más en el tema, pues me decanté un poco más por la robótica porque sentía que tenía un mejor futuro y una mayor utilidad. Además que en las líneas de producción pues todo es muy complejo, todo depende del producto que vayas a tratar, pero la robótica es muy versátil, es muy generosa en ese sentido de que un robot lo puedes utilizar para 1.000.000 de cosas. Y entonces eso y mis ganas de aprender también un poco de visión artificial pues fueron lo que me llevaron hoy a estar en este punto de la profesión. En esencia, un robot no es más que una serie de mecanismos, motores, actuadores, cintas, correas, que tú le tienes que decir absolutamente todo lo que tiene que hacer. Para ello cuentas con un montón de sensores que te dicen información acerca del entorno. Pueden ser sensores, pueden ser un bus de datos, hay una infinidad. Luego tienes que tener un programa que vaya analizando cada uno de los sensores y decidiendo cuáles son las tareas que se van a ejecutar. Y la ejecutas. Y mientras la ejecutas, también otra vez estás percibiendo, estás analizando qué vas a hacer con esos sensores y estás otra vez actuando. Y entonces es un proceso que se ejecuta, interminablemente y que te permite pues, mover mecanismos a través de un programa, ¿no? Uno como integrador pues tienes que programar los carritos para que se muevan correctamente, tienes que integrar la comunicación entre los carritos y los robots, tienes que los inputs y los outputs del sistema en general. Un integrador pues tiene que ver o mirar todos los puntos que requiera un sistema tan complejo como este. La visión artificial ha avanzado muchísimo con respecto a automatizar o utilizar, pero yo utilizo muchas librerías de programas que ya están hechos para detectar productos, para detectar objetos, para detectar caras, en fin, de todo, ¿no? Y cada vez, al haber tenido tanto tiempo desarrollándose, pues es muy potente. Entonces, en esta foto de la derecha, pues ves que hay una especie de cinta, hay una cinta y unos discos que un robot Scara, que está aquí más cerca, tiene que reconocer. Y el robot, la cámara le pasa primero tiene que identificar que hay un disco ahí, y segundo, que si tiene colores, porque veo que tiene colores, identificar el color, porque luego seguramente ese disco pues va a una posición distinta, depende del color, ¿no? Lo que le dice al robot es, mira, dentro de la cinta tienes un disco a tal posición de ti. Cuando llegue ya sabes que tienes que ir a cogerlo. Eso es todo lo que hace la cámara. Parece fácil, pero es realmente bastante complejo. Para programar un robot, hay robots de distintas marcas. Cada marca tiene su propia interfaz, donde al robot tienes que programarle absolutamente todo lo que tiene que hacer. No te puedes saltar un paso, ¿no? Yo recomiendo, en las etapas de diseño de estos robots, recomiendo que por lo menos el 95% de todo lo que programes pues, esté hecho en un entorno virtual antes de tener un robot en físico que haga una operación. Y normalmente estos fabricantes pues, también te dan acceso a herramientas de visión artificial que se integran directamente con los robots. Los PLC se utilizan muchísimo en automatización industrial, son herramientas, PLC, controlador lógico programable, son herramientas muy potentes que permiten recibir mucha cantidad de información, procesarla muy rápido y darte una respuesta y prácticamente inmediata, ¿no? Lo que se distingue, los PLC se programan más o menos todos de la misma forma. Otra vez, de acuerdo a las máquinas, pues cambiará la interfaz con la que lo programa, pero el lenguaje sigue siendo el mismo. Si esto está instalado en una máquina que tiene un robot y que tiene una serie de motores por separado y esos motores son controlados por unas controladoras, pues entonces tienes el PLC, tienes la controladora y tienes un motor, ¿no? Tú como integrador pues te tienes que asegurar que el PLC y la controladora pues se entiendan, hablen el mismo lenguaje. Hay que integrar, así como el ejemplo del robot, del PLC y de las controladoras de los motores, pues eso todo tiene que estar integrado en un mismo sistema, ¿no?
y tienes que ver cómo se comunican unos con los otros. Y para eso pues se utilizan diversa cantidad de sensores. Hay sensores de todo tipo, distancia, presencia, proximidad, inductivos, capacitivos, ultrasónicos, magnéticos, en fin, dependiendo de la aplicación, pues tú tienes que decidir, tienes que saber cómo funcionan todos los sensores y tienes que de acuerdo a lo que vayas a hacer, pues utilizarlos, ¿no? Todo hay que programarlo. Yo programo normalmente en C, en C++ y en C#. Se utiliza mucho bases de datos para almacenar los registros de lo que están haciendo las máquinas. Son realmente bases de datos sencillas en comparación con lo que otras personas que saben de bases de datos pueden hacer. Pero siempre esto es información que tú vas a tener que, como integrador, que valga la redundancia, integrar en la máquina, ¿no? Y luego pues también ejerzo funciones de control de calidad y mejora continua de los productos que ya he desarrollado. Vas a los clientes, cómo están, qué tiene buena la máquina, qué se puede mejorar, qué prefieres que haga. Y luego eso en las versiones siguientes pues lo vas actualizando. El diseño de estas cosas, de estas máquinas, pues comienza teniendo un interés real del mercado por diseñar una máquina de esta. Luego, entre el equipo directivo y entre todo el equipo de desarrollo, pues hacemos un brainstorming de qué es cómo podemos realmente hacer las cosas. Diseñamos o escogemos. Por ejemplo, si ustedes que coger los medicamentos, ¿cómo los cojo? Con una pinza, con una ventosa, con lo que sea. Y poco a poco pues la vas desarrollando. Es un proceso que a nosotros nos tomó casi 2 años. Hay que hacer el desarrollo de absolutamente todo lo que está en la máquina. Soy ingeniero mecánico graduado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Tengo un máster en ingeniería mecánica que hice en Portugal. Les recomiendo totalmente el máster en automática y robótica que hice en la Politécnica, aquí en Madrid. Luego empecé a trabajar aquí en APESCAP. Tengo 4 años trabajando aquí y ahora estoy haciendo un MBA. Les recomiendo que estudien C, C#, es brutal. Todos los lenguajes de programación que están viendo aquí, Python también, son muy versátiles, son muy potentes. Arduino, Raspberry, hay un montón de cursos que pueden hacer por YouTube y es bastante fácil de hacer. Y bueno, para programar, pues con el lenguaje con el que se sientan más identificados. Alguien que ya trabaje en el sector de la robótica, ¿en qué áreas recomiendas que se especialice? ¿Dónde crees que hay más nichos de trabajo o de mercado? Creo que no expliqué en la presentación que el RPA es un robot que se programa, no es hardware, es virtual, y la automatización de procesos con el uso de la tecnología de RPA pues también ha crecido muchísimo porque se puede utilizar prácticamente en cualquier ámbito, ¿no? La idea no es quitar puestos de trabajo, evidentemente, simplemente que a tareas repetitivas pues se le quite el factor humano del error. Entonces, RPA es uno de los puntos donde creo que hay mucha amplitud y luego yo creo que en todas las áreas, dependiendo primero, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes tú programando un robot físico o haciendo un robot virtual? Depende de lo que quieras. Lo importante es que hagas lo que ames y a lo que te sientas interesado y quizás no tanto en qué tiene más salida, ¿sabes? ¿Es un ámbito de equipo? ¿Trabajas en equipo? ¿O es más individual? Como les dije, ¿no? Una máquina tiene que integrar un montón de sistemas y no solo está el robot, digamos, vamos a decir que es el centro de la operación, pero no tiene por qué serlo, depende depende del sistema. Entonces siempre hace falta pues un ingeniero eléctrico porque al final tienes que tener electricidad, un electrónico porque tienes que tener microchips, alguien que sepa programar mucho porque de repente necesitas una base de datos y tienes que crear una web para que un usuario pueda tener una interfaz con la máquina. Y cada papel del departamento de desarrollo pues desempeña una función particular. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las que te has enfrentado, los retos de este camino? El fracaso continuo es uno de los detalles que yo pondría que ojalá fuese un poco más sencillo todo, ¿no? A ver, Juan Miguel, que queremos animar a la gente a que se meta en robótica. No, pero a eso voy, Quien está en desarrollo pues se da cuenta que cada día todo lo que tengas que diseñar, que fabricar, que programar, nada sale a la primera, es como que una cosa universal. Pero si tú eres suficientemente constante con lo que estás haciendo, pues eventualmente, y si estás bien formado, pues vas a lograrlo. ¿Y cómo te gratifica el hecho de que tengo una semana haciendo esto y no me sale, y hoy me salió?
ese día es fantástico, ese día borra a todos los demás. Ese día hace que tú digas, esto vale la pena. O que alguien te diga, la máquina que tú tienes, tal, que tú diseñaste, esa máquina es la leche, ¿cómo nos ayudan al hospital? O qué bien te lo pensaste. Y es como que te llena de orgullo formar parte de un diseño de algo, ¿no? Y por último, pues, quiero recomendarle que antes de elegir su profesión, pues realmente se detengan, piensen quién soy, qué quiero ser, en qué soy bueno, y que si vas a hacer algo, que sea algo que te guste de verdad, que ames de verdad. Porque si no, levantarte todos los días para hacer ese trabajo va a ser una pesadilla. Yo, si no fuera por la parte de levantarme, amo mi trabajo, no me cuesta trabajar. Tengo 4 años yendo a un lugar a jugar, porque para mí todos son mis juguetes. Y ese sentimiento lo pueden encontrar en cualquier otra profesión. Esta es la mía, por eso cada quien se tiene como que estudiar.